Muy buenos días a todos y a todas. Es un enorme placer estar aquí con la UPEL y en CICIMAR. Agradezco enormemente la invitación, sobre todo a la profesora Josefa, quien se comunicó conmigo. Es un placer. Hablar de qué significa investigar en análisis del discurso es un enorme reto. Por eso, en el tiempo que me voy a tomar, voy a tocar solamente los puntos fundamentales desde mi perspectiva y no tanto lo que yo he estado trabajando, sino cómo he llegado a trabajar el discurso justamente pensando en estos problemas que vamos a examinar. Primer punto es que el discurso puede concebirse desde dos grandes perspectivas. Por un lado, es un macro nivel de análisis. Es un campo multidisciplinario que se concentra en las prácticas sociales con base en el lenguaje analizado en estas prácticas, ¿no? Es lo que debe quedar claro, que cuando se estudia discurso como campo multidisciplinario, estamos estudiando prácticas sociales desde varias perspectivas. Estas dimensiones son la cognición, la interacción, la acción social, la historia y el diálogo. ¿Por qué es la cognición? Porque con el discurso estudiamos las representaciones sociales, construimos realidades, construimos el mundo y nos construimos a nosotros mismos. ¿Por qué es interacción? Porque para que pueda haber esas representaciones necesitamos al menos dos personas que hablen, ¿no? Y que compartan. Y en esta interacción se van creando identidades y roles, ¿no? Y por supuesto relaciones de poder. Ahí entra el control y el poder. ¿Por qué esa acción social? Porque todo eso lo hacemos en sociedad y las sociedades tienen una estructura propia. Y ahí entra pues también las relaciones de poder de grupos, ¿no? Es historia. ¿Por qué es historia? Bueno, porque necesitamos la historia el pasado para interpretar el presente, sobre todo, ¿no? Y es importantísima la historia en todos los aspectos. Y por último, el diálogo. ¿Por qué el diálogo es fundamental? El diálogo es fundamental porque, según los filósofos, es la única garantía que tenemos para la supervivencia de la especie humana. Y el diálogo es lo que nos garantiza también que mantengamos la comunicación permanente para que haya cambio. Así es que por eso es importante el análisis desde la perspectiva multidisciplinar. Hemos definido hasta ahora el discurso como un campo multidisciplinar. La segunda definición que podemos dar es que el discurso es un nivel de análisis lingüístico. Como saben, los diferentes niveles de análisis lingüístico son de la menor unidad hasta la mayor, son el morfema, en la morfología, la unidad más pequeña, luego viene la sintaxis con la oración o la cláusula como unidades de análisis, luego la semántica, donde se analizan proposiciones, luego la pragmática, donde se analizan actos discursivos, y luego vendría el discurso, que se materializa en textos, el texto como unidad de análisis desde el punto de vista más bien de la lingüística textual, que es una rama de la lingüística. También se puede tomar como unidad de análisis el enunciado, como lo planteó Bakhtin hace muchos años, es decir, que no hablamos en oraciones, sino que hablamos en enunciados. ¿Y por qué en el enunciado se construyen los sujetos de la enunciación en el texto? Entonces podemos verlo desde esas dos perspectivas, pero evidentemente trabajamos con textos en contextos como artefactos culturales que son creados en la interacción entre personas. Veamos ahora cuál es el segundo aspecto que tenemos que considerar. Creo que lo más importante es ver cuáles son las grandes teorías que han apoyado al análisis del discurso. Y ahí no nos queda sino ver dos grandes perspectivas, aunque hay otras, pero las que nosotros seguimos en América Latina han sido fundamentalmente la escuela francesa y la escuela anglosajona, aunque yo voy a incluir aquí también
el análisis del discurso latinoamericano, no en América Latina, sino lo que nosotros estamos creando en Latinoamérica, y eso es muy importante. La escuela francesa ha tenido gran impacto. Muchas cosas vienen de Bakhtin y Voloshinov, quienes estudiaron el diálogo. Plantearon ellos que todo texto es dialógico, todo discurso es dialógico, y propusieron una unidad de análisis para el discurso que fue el enunciado. En Francia se desarrolló la teoría de la enunciación con Benveniste, ¿no? Se ha trabajado la polifonía justamente porque, ¿qué pasó? Que Bakhtin y Voloshinov no estudiaron el diálogo desde dos perspectivas. Una, el diálogo real, como estamos nosotros ahora hablando, el diálogo entre personas, y el diálogo representado, que se estudia como las voces en el texto. Entonces la mayor, digamos, cantidad de investigación se ha ido por eso, ¿no? ¿Cuáles son las voces que están representadas en el texto? Eso es muy interesante porque después viene otra perspectiva. Lo importante es que hay nombres, como de Croo, por ejemplo, que ha tenido gran influencia. Y tenemos las teorías que se han desarrollado sobre la argumentación son muy importantes. También los franceses han estudiado la conversación y también han estudiado, digamos, otra perspectiva, no solamente la de Bakhtin, pero donde más se ha desarrollado, digamos, el estudio del diálogo real entre gente, entre personas, no en los textos, es en la corriente anglosajona. Los norteamericanos, por ejemplo, tuvieron gran impacto cuando se planteó la etnografía de la comunicación, Himes, para estudiar justamente la interacción en contextos de situación. Luego la etnometodología, que tiene que ver con el análisis de la conversación, con un artículo seminal, se dice en inglés, un artículo fundamental de Sachs y Shekloff sobre la toma de turnos. Eso fue fundamental para estudiar la conversación. ¿Por qué? Porque se plantea que los datos se consiguen mucho mejor cuando la gente está hablando, porque está intercambiando visiones de mundo y se está construyendo a sí mismo, se construyen. En cuanto a las grandes teorías, quiero decir algo sobre América Latina. Hace algunos años en un congreso tenía sentado al lado mío a Dominique Menguenot, el lingüista analista del discurso francés, y él me dijo exactamente estas palabras: las grandes teorías van a venir en el futuro de América Latina. Me quedé pensando, y efectivamente, lo que está pasando ahora en América Latina es una gran efervescencia teórica y metodológica. Se están articulando, por ejemplo, distintas gramáticas, gramática descriptiva, cognitiva, sistémica funcional, con otras disciplinas, como por ejemplo el psicoanálisis, la historia, ¿no? La filosofía, la antropología, es impresionante. Y la única manera de saber cómo se está haciendo es hacerse socio de la LED, meterse en la LED, la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, que tiene una revista que ya lleva un montón de años, y también ver el canal, ¿no? Entonces es buscar. Lamentablemente tenemos poco tiempo y no puedo decirle exactamente una tremenda lista bibliográfica porque sería muy grande. Así que pienso que lo mejor es acercarse a la LED, ¿no? Y ahí se encontrará toda la información que puedan estar buscando. Hasta aquí hemos hablado de dos puntos, ¿verdad? El primero, la definición de discurso, y segundo, las grandes teorías. Bueno, todo ha sido de manera condensado en píldoras, ¿no? Este tercer punto, ¿cuál es el tercer punto? Creo yo, para mí, tenerlo muy claro, el de los métodos. Es decir, toda investigación necesita como el corazón, que es el método, ¿no? ¿Cuáles son los métodos que se usan en análisis del discurso? Primero, por supuesto, por un lado, los métodos de la lingüística. Los métodos de la lingüística, pero luego dentro de la lingüística hay también diferentes métodos, por ejemplo, los métodos de la sociolingüística, de la psicolingüística, y en fin, ¿no? Cada subdisciplina de la lingüística tiene sus métodos, pero en todo caso, en todos los casos hay que recoger un corpus, materiales, tener algo que analizar, algo en que basarse para poder hacer afirmaciones, ¿no? De lo que uno ha encontrado. Dentro de los métodos de la lingüística se encuentra la lingüística crítica. La lingüística crítica se lanzó por allá por los años fines de 70 o principios de los 80, cuando en Inglaterra justamente se escribió un libro que se llamaba Language and Control, Lenguaje y Control Social.
en el que se planteó que el lenguaje lleva en sí mismo la carga ideológica. Ya solamente por usar el lenguaje estás poniéndole una carga ideológica. Y eso pues tuvo bases en la gramática transformacional por un lado y en la gramática lingüística, mejor dicho, en la lingüística sistémica funcional por otro. Pero por supuesto en teoría social, ¿no? Entra todo lo que tiene que ver con las ideologías, ¿no? Entonces entra la influencia de Althusser, de Marx, ¿no? Y de otros como Habermas y así. Bueno, eso lo diré luego, pero digamos lo importante es que la lingüística se ha involucrado en el análisis crítico. Entonces tenemos, como digo, los métodos de la lingüística por un lado, pero por el otro tenemos el análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso es importantísimo porque se ha tomado conciencia de que hay que analizar las ideologías, ¿no? Entonces tenemos ahí también análisis crítico como diferentes dimensiones, ¿no? Hay un libro que escribió Ruth Wodak con Meyer hace ya tiempo, en el que están recogidos, eso fue por el 2000, pero recientemente han salido numerosos manuales, ¿no? Manuales sobre lo que es el análisis crítico. Es interesante ver que se puede ver con distintos, dentro del mismo análisis crítico. Vamos ahora al punto 4, que es el análisis crítico en América Latina, que es lo que nos interesa más a nosotros. ¿Por qué? Porque América Latina en este momento está llamando la atención en el mundo. A nosotros nos están citando en Europa, pueden creerlo ustedes, ¿no? Hasta en los Estados Unidos, en Asia, es decir, en Latinoamérica está llamando la atención porque hemos sido muy originales, ¿no? Muy originales en realidad. Ahora, el análisis crítico en América Latina, ¿por qué es tan original? En primer lugar, por la temática, ¿no? Es una región de grandes diferencias de todo tipo. Se estudian grandes problemas sociales, ¿no? Las desigualdades, por un lado, la pobreza, el problema de la pobreza, el problema del racismo, el problema de la xenofobia ahora, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con desequilibrio en las sociedades, ¿no? El problema de los cambios en las democracias, ¿no? De democracias representativas a democracias autoritarias, el problema del autoritarismo en América Latina. Es decir, estamos atrayendo atención y estamos investigando, pero muchísimo en realidad. Entonces, hemos en América Latina desarrollado métodos propios y les puedo decir, no se los mencioné antes porque lo iba a dejar ahora. Por ejemplo, en Argentina, Laura Pardo ha desarrollado un método que se llama diacrónico-sincrónico, que estudia la diacronía y la sincronía solamente en lo interno del texto, pero es una perspectiva que ha desarrollado, digamos, la lingüística funcional. Es una visión semanticista, ¿no? Más bien llevado justamente al plano de las representaciones, pero es teoría, ¿no? Y se está apreciando. Otra perspectiva teórica que ha surgido en América Latina es el análisis interaccional del discurso de Adriana Bolívar, que es reconocido, y si ven la revista Signos, la revista Signos de Chile del año pasado, de 2021, se van a encontrar un artículo de Elvira Narvaja de Arnú en que analiza la situación, tienen que ver esa revista, analiza la situación del análisis del discurso latinoamericano, lo impresionante que ha sido, con la fuerza que hemos entrado, y reconoce dos métodos, que es el de Laura Pardo y el de Adriana Bolívar. Así es que, digamos, nosotros, Venezuela, hemos sido líderes en el análisis del discurso. Bueno, la LED, la Asociación Latinoamericana de Estudios del Discurso, se fundó en Venezuela en el año 1995 y ya vamos para 27, 28 años, ¿no? Entonces, es importante el análisis crítico en América Latina. Tenemos congresos nacionales cada 2 años e internacionales también. Bueno, ya estamos llegando al final y para cerrar quiero hacer un breve comentario sobre el uso de las referencias bibliográficas. Creo que el compromiso nuestro como venezolanos y venezolanas es leer lo que hemos producido en Venezuela, lo que estamos haciendo. Entonces hay un libro que se publicó en el 2007 que se llama Análisis del discurso, ¿por qué y para qué?, que yo compilé, pero en el que están una buena parte de los que estábamos haciendo discurso en ese momento.
Me enorgullece mucho decir que este libro ha salido citado como un manual de análisis del discurso en el último libro que publicó Routledge. Sabes que esta es una editorial que está sacando manuales y lo saca en inglés como handbooks y saca también en español. Pues el último que sacaron, que fue en español y se llama Estudios del Discurso en Español, aparecemos nosotros, los venezolanos, citados junto a manuales tan impresionantes como otros españoles que salió, ¿no? El de Calzamiglia y Tuzón. Pero aparecemos, seamos nombrados, y en el mundo de la academia y de la ciencia es importante ser nombrado. Así es que ese librito, ¿no?, que fue un resultado de creo que fue de un congreso. Vinimos todos a México a un congreso de ALED y ahí yo me acerqué a todo el mundo y dije, mira, ¿por qué no hacemos un libro? ¿No? Así es que surgen las cosas. Ahí surgió el libro y ahí eso está citado y les aviso que ese libro se usa en Europa, se usa en Estocolmo, tengo amistades allá que lo usan en su departamento de español, se utiliza en Inglaterra también en departamentos de español, así es que estamos bien, estamos muy bien. Los manuales de Routledge son importantes porque recogen la experiencia de la investigación en distintas áreas. Y en este último que se llama Estudios del Discurso, yo tengo un capítulo también que se llama La política en los estudios del discurso. Ese capítulo lo hice con una colega de España y creo que vale la pena leerlo, por lo menos mirarlo. Tiene algunas referencias, aunque no se pueden poner muchas porque hay limitaciones, pero sí, digamos que es importante leer todo lo que diga manuales de Routledge, ¿no? Routledge handbooks. En este momento casi todo se puede conseguir fácil. Yo creo que Google es Dios, porque uno mete la mano y pone fulano y aparece todas sus publicaciones, es impresionante, ¿no? Entonces, bueno, leer ese manual si no lo conocía. Un manual que es casi obligatorio para los estudiosos del discurso es el de Calzamiglia y Tuzón, Elena Calzamiglia y Amparo Tuzón. Ellas escribieron este manual como en el 2012 o antes, y ha sido reeditado en versión electrónica y es accesible. Es un tremendo libro, es grueso, pero les da una visión panorámica de lo que es el discurso, las distintas escuelas, las distintas disciplinas que han participado en el discurso. Pero lo más valioso para mí como profesora que he estado dando cursos de discurso científico es lo que son las personas del discurso y sobre todo la coherencia, de los problemas de cohesión y coherencia, ¿no? Vale la pena que lo tengan porque sí es algo así como una ayuda que uno debe tener a mano. Yo lo estoy consultando permanentemente, ¿no? Es muy útil, aunque por supuesto uno puede diferir en algunas posiciones, pero la información está muy bien dada. Para estudiar ideología, para empezar, diría yo, es fundamental el libro que publicó Van Dijk en 1998 en inglés y luego fue traducido inmediatamente. Él es quizás uno de los autores más citados porque develó estrategias del discurso y porque presentó la estructura de las ideologías, cómo usamos el lenguaje para minimizar a los que no queremos, maximizar lo nuestro, etc. Son 4 estrategias conocidas como el cuadrado ideológico. Ahí pueden ver muy bien. Y también para empezar con métodos en análisis crítico desde la perspectiva europea, está el libro de Ruth Wodak y Michael Mayer, que se llama en español, está publicado, Métodos en análisis crítico del discurso. Hay una definición de los principios del análisis crítico que sirvió como punto de partida para muchas cosas. Así que creo que estos 2 libros son útiles al principio, ¿no? Obviamente después tienen que irse a ver manuales que han salido en 2018 en inglés, como el de Flower, Dew and Johnson, que incluye muchísimas más perspectivas de otros autores, además de los que están ya incluidos aquí en Ruth Wodak, ¿sí? Por último, y no quiero que sea propaganda, les recomiendo un libro que me publicó a mí Routledge en 2018 en inglés y se llama Political Discourse as Dialogue, a Latin American Perspective, análisis del discurso político como diálogo, una perspectiva latinoamericana. Yo analizo desde la perspectiva mi perspectiva internacional ideológica,
el discurso político venezolano desde la época de la democracia, pero fundamentalmente desde 1998 hasta 2013. Todo es a través de los textos, de las interacciones, cómo cambiaron los géneros discursivos, por ejemplo, cómo cambió el estilo político, cómo cambió la comunicación política, y sobre todo es eso, es el cambio. A mí me interesa el cambio y eso fue lo que hice en este libro. Así es que si no lo tienen, me avisan, yo se lo mando sin que no sepa nadie, aquí va a saber todo el mundo, pero sí, es bueno que lo lean para que me hagan comentarios y me sugieran cuál sería el paso a seguir. En cuanto a referencias sobre los métodos en América Latina, pueden buscar libros que ya se han publicado sobre métodos en Argentina, sobre métodos en Colombia, sobre métodos latinoamericanos. Se está produciendo un libro editado en Colombia, ya va a salir dentro de poco. Aquí en México estoy formando parte de un grupo editor para sacar los métodos de México y seguimos trabajando. Así es que lo que hay que hacer es eso, ¿no? Estar muy, muy atento a lo que está pasando, porque les digo, va con mucha rapidez y ahora con la tecnología pues todavía vamos más rápido. Entonces no me queda sino agradecer muy sinceramente esta invitación. Ha sido un verdadero placer. Gracias a la profesora Josefa Pérez, gracias a Sisimar, gracias a la UPEL. Me despido con mucho cariño y me emociona siempre hablar con mis colegas venezolanos. Y bueno, les mando un abrazo enorme con mucho cariño. Hasta pronto, creo yo.